tal? Muy buenos días, bienvenidos a Justicia Cerca de Ti. Nos da muchísimo gusto que esta mañana nos estén acompañando a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Spotify, a través del Supremo Tribunal de Justicia, y a nombre del magistrado José Luis Álvarez Pulido, pues nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Hoy tenemos un invitado de lujo y por eso también hemos querido estar aquí en este marco tan bonito que es el Palacio de Justicia, aquí el Supremo Tribunal de Justicia y su hermoso mural. Y bueno, pues quién mejor para que nos platique de la historia de un gran abogado, funcionario público. Él es el maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa. Maestro, un placer y un honor tenerlo con nosotros. El placer y el honor es para mí estar aquí en este edificio tan emblemático, uno de los más antiguos de nuestra ciudad. Aquí, por ejemplo, se bautizaron a los primeros tapatíos después de su fundación de Guadalajara en 1542. Así es. Y también se inhumaron aquí a las y los primeros tapatíos que fallecieron en su momento, y ha tenido este edificio un acompañamiento y un testimonio extraordinario en la historia de Jalisco. Ya lo decías tú, Janet, estamos aquí en este espléndido mural que pintó un gran muralista tapatío, Guillermo Chávez Vega, si mal no recuerdo, en 1965, y que lleva como título La Reforma. Y Constitución. Y están aquí jaliscienses muy destacados, por citar solo dos, además defensores del federalismo, el insigne Mariano Otero e Ignacio Luis Vallarta, que coincidentemente ambas estatuas, así como al ingreso a la escalera, y aquí también en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son las estatuas que dan la bienvenida en la Ciudad de México, en el Poder Judicial. Así que muchas gracias por la invitación, Janet. Para nosotros es un triunfo ya tenerlo aquí porque, bueno, durante su gestión en la Secretaría General de Gobierno, pues fue complicado coincidir en tiempos, pero maestro, de verdad, ahora que estamos cumpliendo 202 años del nacimiento de nuestro estado, Jalisco, pues quisiéramos saber cómo es que nace, un poquito de historia. Usted, que es un apasionado de la historia, sabemos que lo es, incluso tenemos aquí una de sus producciones, y que es la última hasta donde entiendo, pero que nos platique un poco de cómo nace, de dónde viene, porque pues traemos desde una época virreinal un proceso histórico muy interesante. Sí, efectivamente, como mencionas tú, el nacimiento de Jalisco, que fue la primera de las 32 entidades que actualmente vertebran la República Mexicana en constituirse como Estado libre y soberano. Ya lo mencionabas tú, Janet, es un proceso muy dilatado porque inició en 1530, antes de ya 500 años, sí, cuando empieza la conquista muy inclemente, muy inhumana de parte de Nuño Beltrán de Guzmán aquí en Jalisco. Él llega en enero de ese año, de 1530. El primer espacio donde llega es a una comunidad que era el reino de Coinan, hoy el municipio de Tototlán, muy apreciado para mí. Yo soy originario de ese lugar. Claro. Y en que desemboca la campaña y la conquista de Nuño, en la constitución del Reino de la Nueva Galicia. El Reino de la Nueva Galicia, hay que decirlo, fue uno de los dos reinos que tuvo la corona española durante 300 años. La Nueva España tenía como sede lo que hoy es la Ciudad de México, y la Nueva Galicia desde 1560, la capital aquí en Guadalajara. Y fue un reino para las y los jaliscienses que nos ven, y muchas gracias por seguir este programa, que llegó hasta lo que hoy es el estado de Oregón, hasta allá comprendía. Hasta allá, sí. Era un reino de 1.700.000 kilómetros cuadrados, todo lo que son California, Texas, Nuevo México, Arizona y los límites con la Luisiana. Entonces, esa gestión que empezó a darse, a generarse un espíritu de autonomía, porque las autoridades de aquí al virrey únicamente le hacían caso en materia militar, y querían tener la comunicación directa con la corona española, e inclusive hubo varias peticiones
para que aquí se hiciera virreinato, para no depender del de la Ciudad de México. Exacto, era algo que quería preguntarle, porque creo que con Jaime Olvera es con quien escuché que querían incluso tenerlo como un país aparte. Primero un virreinato, mantenían fidelidad a la corona española, y por escrito llegaron a decirle al rey, oye, queremos ser un virreinato y no depender del de la Nueva España. Ahora, hay cosas también curiosas que se van dando en esas rivalidades. Una de ellas, inclusive, la preferencia por las bebidas. En el altiplano consumían pulque y aquí ya se procesaba, entonces se llamaba aguardiente vino de mezcal, lo que hoy es el tequila. O también había otras rivalidades, por ejemplo, la única universidad que hubo durante muchos años, casi durante toda la corona, fue la Pontificia de la Ciudad de México. Y aquí, desde 1700, le pidieron al rey que autorizara la erección de una universidad en Guadalajara. Y la que se oponía siempre era la de Ciudad de México, hasta que Fray Antonio Alcalde logra convencer a la corona que le autorice y se funda en 1792 la Real Universidad de Guadalajara, que es nuestra actual Universidad de Guadalajara. Y había, hay que señalarlo también, aquí en un edificio cercano, otra gran institución educativa que fue el Seminario Tridentino del Señor San José. Ese seminario, ahí se formaron gentes como Miguel Ramos Arizpe, que era de Coahuila, ahí se formó Valentín Gómez Farías, el propio Prisciliano Sánchez estudió ahí, o Francisco García Salinas, o Cayetano Gómez de Portugal. Salinas fue el primer gobernador de Zacatecas y Gómez de Portugal fue un espléndido legislador federal. Entonces, así se va cincelando ese espíritu de autonomía que se desemboca cuando, en 1821, con la consumación de la independencia, lo que era la Nueva Galicia o la Intendencia de Guadalajara se independizan de la corona en junio de 1821, 2 meses antes de la separación, de la entrada del ejército de Iturbide a la Ciudad de México. ¿En dónde ocurrió este episodio? Aquí en San Pedro Tlaquepaque. O sea, México nace en Guadalajara, sí, podríamos nosotros totalmente, decir. Sí, de acuerdo. Y ahí es un parteaguas porque empieza a definirse qué modelo, qué sistema político debería de tener en la naciente nación. No es pleonasmo, estaba naciendo México en 1821 y como parte del mismo también lo que hoy es el estado de Jalisco. Sí, bueno, traemos ya toda una trayectoria, llegamos a 1821. ¿Qué pasa después? Porque luego a nivel nacional pues está también ya el tema de la llegada de un gobernante que quiere pues tener todo este poder y manda a un gobernador aquí que fue nuestro primer gobernador, que es Quintanar. Exactamente. Sí, efectivamente, 1821 es un parteaguas, es un punto de inflexión. Nace México como un estado, no como una entidad, como un estado nacional independiente, y como ocurre, se da un debate en qué tipo de gobierno debería tener este país. A final de cuentas, prevalecen las ideas de élite de los partidarios de la corona española. Iturbide maniobra y es apoyado inclusive con personajes muy relevantes de Jalisco, como fue el obispo Ruiz de Cabañas, que primero le dio a Iturbide 1,500 pesos para fortalecer su ejército trigarante, y ya después, ya México independiente, le da 25,000 pesos para su campaña para convertirse en emperador. Entonces, nuestra primera forma de gobierno es el imperio en la persona de Agustín de Iturbide. Es un imperio sin base social, efímero, sin un sustento, que dura nada más 11 meses. A los 11 meses sucumbe el imperio de Iturbide y se da otra forma de gobierno muy curiosa que viene de la institución del derecho romano
de Roma el triunvirato en tres personas. Sí. Se da un gran debate y Jalisco no vacila en apoyar la vía del federalismo. Y se da una discusión, el centro cataloga de insurrectos a los jaliscienses porque empiezan con esa ruta exigiendo dos cosas, que se hiciera un nuevo Congreso Constituyente con diputados diferentes a los que habían votado porque Iturbide fuera emperador. Así es. Y también para que se estableciera una república federal. El desencuentro fue tal que el Nicolás Bravo, que representaba al centro, viene con su ejército a apaciguar a los jaliscienses insurrectos encabezados por Quintanar. El encuentro militar se iba a dar en Lagos de Moreno, porque entonces las provincias tenían su propio ejército, y por fortuna no se dio ese enfrentamiento militar, bélico, y se hace un pacto de que México impulsaría el federalismo, se daría una constitución de la República. Y entonces aquí se hace una consulta pública impulsada también por Quintanar, el primer gobernador de facto aquí de Jalisco, que toma la causa, y se consulta a los 132 ayuntamientos y algunas agrupaciones si optaban por federalismo o por centralismo. Y prácticamente en forma unánime la respuesta fue que se adoptara el sistema federal. Y entonces el Congreso, que entonces se llamaba la Diputación Provincial de Guadalajara, hoy 16 de junio, pero del año de 1823, hace 202 años, declara las palabras solemnes, que es una frase del legislador José de Jesús Huerta, que era constituyente, nacido en Acatlán de Juárez, era clérigo, entonces era muy común que los clérigos tuvieran esa participación, y él es el que acuña y se aprueba por unanimidad. Dice, el día de hoy es una fecha propicia para el nacimiento del Estado libre y soberano de Jalisco. Todas las escrituras de Jalisco están con X. Sí. Regresándome un poquito, y algo que me llamó mucho la atención es que Quintanar fue precisamente pues nombrado por el propio Iturbide. Sí. Y cómo pues toma conciencia de lo que es el Estado y toma ese cariño, y de alguna manera pues es insurrecto, efectivamente, ¿no? Quintanar, eso me encantó, era un criollo, nacido en lo que hoy es el estado de Querétaro, llega aquí enviado con Iturbide, pero ya una vez aquí en Guadalajara, seguramente él adopta ese espíritu autonómico. Totalmente. Y aunque en el centro le querían imputar que seguía siendo iturbidista, él tomó la causa federalista. Por eso, en el 200 aniversario se le hizo un reconocimiento, y el Parque Solidaridad, que es un parque de poco más de 100 hectáreas, Enrique Alfaro impulsó para que se llamara Parque Luis Quintanar. Y de hecho yo no alcanzaba a dimensionar la importancia de Luis Quintanar, por eso es que me llamaba tanto la atención, y cuando hurgando en la historia me doy cuenta de esto, digo, bueno, tuvo mucho que ver con el federalismo. Ahora, llega 1823, la creación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, y llega entonces nuestro primer gobernador constitucional. Sí, fue un proceso dilatado porque se convoca a un Congreso Constituyente. Es un Congreso Constituyente muy interesante. Inicia en septiembre de 1823, ya como Estado Libre Soberano, y en 1825 se aprueba la Constitución. Es muy dilatada, dura más de un año, y tenía 21 diputados, de ellos varios eran clérigos, entre ellos Gordoa, que después sería obispo de Guadalajara, también Prisciliano Sánchez, que sería el primer gobernador electo, Pedro Vélez, un gran abogado liberal, que sería el segundo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es una constitución en donde se debate si los clérigos tendrían derecho a ser votados. ¿Por qué? Porque la institución más fuerte en toda la colonia era la Iglesia Católica, inclusive era la que cobraba lo que hoy son los impuestos a través del diezmo, y tenía el control, el monopolio de la educación, de las instituciones de beneficencia, y era la autoridad más relevante. Ahí se acordó que los clérigos no podían ser electos
o tener cargos de elección popular. Y en ese congreso estaban. Y también se debatió las características de la educación y se impone el criterio de Prisciliano Sánchez, su propuesta de que la educación sea declarada gratuita, libre y uniforme. No pusieron el término de laico, laica ya era no estaba como todavía excesivo, pero uniforme, gratuita, libre y uniforme. Y también se discutió la separación 40 años antes de las leyes de Juárez, que también aparece aquí con justicia en este gran mural, de la separación Estado-Iglesia. Y Jalisco en la Constitución del 24, que es un debate muy interesante. Hay una edición que se hizo también en el gobierno de todos los diarios de los debates y se acordó en el artículo 7º de esa Constitución la prevalencia de la autoridad secular sobre la eclesiástica. En la práctica no lo pudieron llevar a la aplicación, porque ahí se establecía que el gobernador podía nombrar a los párrocos en las parroquias vacantes y le daba una preeminencia a la autoridad secular sobre la eclesiástica. Por ello, inclusive, Prisciliano Sánchez, que solo dio un informe, murió muy joven, de 43 años, murió excomulgado, porque la iglesia lo consideraba que era un hereje y lo que pedía era que hubiera una educación para todos, gratuita. Impulsa mucho la educación también Prisciliano Sánchez, y solo fue gobernador un año porque falleció prematuramente. Sí, incluso sabemos que era muy religioso, que escuchaba la misa todos los días. Como todos ellos, venían de familias muy católicas. Así es. Prisciliano Sánchez era de una familia modesta, de clase media, nació en Aguacatlán, que hoy es parte del estado de Nayarit. Primero estudió en el seminario de Sayula y ya después se vino aquí, estuvo un tiempo en el convento de San Francisco, donde está el templo de ese nombre, y posteriormente, donde hoy es el Museo Regional de Guadalajara, ahí estudió Prisciliano Sánchez, como muchos de ellos, la gran mayoría estudiaban en las dos instituciones. Lo mismo Mariano Otero, lo mismo Miguel Ramos Arizpe, que fue de los padres del federalismo, y estudiaban también en la Real Universidad de Guadalajara, que estaba donde hoy es la Universidad Iberoamericana Octavio Paz. Entonces era común que los estudiantes pasaran del seminario, que era aquí en el Museo Regional de Guadalajara, a la universidad, y pasaban por Palacio, y ahí hay una inscripción en la esquina de Pedro Moreno y Corona, un salmo de la Biblia de David, en donde dice que si Dios no cuida la ciudad, nadie la cuida. ¿Todavía está? Y ahí está en la esquina el término de cuicus, y diario estaba un policía ahí con arma, y los estudiantes, como buenos jóvenes, eran medio hirientes, medio bromistas, y decían, ahí está el cuico. Y por eso en Guadalajara, yo creo que es la única ciudad en donde a un policía, no por falta de respeto, de ahí nace la palabra. Sí, porque el término es cuicus, de cuidar. Y la leyenda del Salmo, creo que es el 25 del rey David, dice, si Dios no cuida la ciudad, nadie la cuida. Entonces, la historia de Jalisco es todo un procesamiento, y por eso nace con mucha fuerza el federalismo, y es el impulsor del federalismo, con gentes como Prisciliano Sánchez, como Francisco Severo Maldonado, que fue de los hombres más sabios, en mi opinión, los dos jaliscienses de mayores luces, de mayor omnisciencia, de conocimiento de todo lo que se pueda conocer, han sido Mariano Otero y Francisco Severo Maldonado. Severo Maldonado, él había nacido en 1775 y fue, por cierto, el director del primer periódico político en este país, El Despertador Americano, en la Guerra de Independencia de Hidalgo, que Jalisco también tuvo una gran participación en esa gesta. Jalisco ha estado presente en todos los grandes momentos. Hidalgo vivió aquí, en Palacio de Gobierno, 45 días, Juárez vivió 33, 34 días, y ha sido Jalisco siempre testigo y promotor de las grandes transformaciones. Aquí me gustaría detenerme un poco en Maldonado, que me parece un sujeto muy interesante, porque yo no sé si es mi concepción, pero él pertenecía a alguna orden religiosa. No, pues él era presbítero. Era presbítero. Él fue un doctor. Pero tenía grandes en ideas. Teología, de muy joven. Inclusive
algunos grandes pensadores como Ureña, Pedro Enríquez Ureña, sudamericano, lo tilda de socialista, como un socialista de los primeros socialistas, y José María Luis Mora dice que era un tipo muy talentoso, totalmente, aunque muy extravagante y vanidoso, que además sí lo era. Cuando lo examinaron para graduarse de doctor ante el Cabildo Eclesiástico, casi ofende a su jurado, porque les dice: los que estamos aquí son puras bestias, con excepción mía, que soy el del conocimiento. Pero Severo Maldonado impulsa temas que nunca se habían dado a finales del siglo XVIII. Él pugnaba porque la educación fuera gratuita también. Sí. Él pugnaba porque a las mujeres se les enseñara no solamente a tejer, a cocinar y a surcir, que las mujeres tenían que tener conocimientos de química, tenían que tener conocimientos de biología, para que si fracasaban en su matrimonio o el marido los abandonaba, pudieran defenderse ellas con el conocimiento. O pugnaba también porque a los niños se les enseñara a plantar árboles, a injertar, a trasplantar, que se sembraran los caminos, que solo los caminos no tuvieran árboles. Sí, era un progresista. Y además para unas cosas época increíbles, ¿sí? Porque cuando se da la discusión de la primera Constitución, había un debate en México y él como jalisciense participó porque muchos eran partidarios de que México siguiera el modelo económico de los Estados Unidos, que ya era una gran nación. Sí. Estamos hablando de 1822. Y otros querían que México adoptara el modelo económico de Europa. Y él por escrito dice: no, ni el modelo estadounidense ni el modelo europeo. Nosotros tenemos que voltear a una gran nación, que es un pueblo muy organizado, muy trabajador, produce y consume todo lo que produce, y ese pueblo se llama China. O sea, pero estamos hablando de desde entonces ya tenían esa... No, además es como Mariano Otero. Eran visionarios, de una cultura impresionante. De entrada sabían griego, sabían latín, que era imprescindible en la formación religiosa. Otero, por ejemplo, también, igual que Severo Maldonado, hablaban del inglés, el francés. Otero tiene traducciones de Chateaubriand, de alemán también. O sea, y eran gente, tenían conocimientos muy amplios. Y el propio Severo Maldonado es el primero que hace un ejercicio de cuánto deberían de ganar los servidores públicos. Y decía que entre el trabajo más modesto, él lo calificaba así, entre un profesor de una escuela, que era un profesor normal, y el presidente de la República, no debería de haber una diferencia de 5 tantos. O sea, si el profesor ganaba, por darte una cifra de esa época, 100 pesos mensuales, el presidente tendría que ganar 500 pesos a lo sumo. Y desdoblaba todos los cargos de la federación. O sea, él y Otero son unas mentes inconmensurables y además con una gran visión y con un gran compromiso con los grupos sociales mayoritarios. Otero, que es un jalisciense, es impresionante que 5 años antes del libro de Marx y de Engels, del Partido Comunista, del manifiesto del Partido Comunista, Otero habla del proletariado urbano, del proletariado rural, de las clases medias, de la lucha de clases, y que el futuro de México debería de estar con las clases medias. Pero antes de las teorías de Marx y de todos ellos, Marx, los grandes socialistas. Y de Engels. Y Otero habla de las relaciones materiales de producción. Por eso Silva Herzog, debe ser el abuelo del actual, que es muy visto en televisión, que es Jesús Silva Herzog Márquez. Él decía que si Otero hubiera escrito sus obras en Londres o en París, hubiera sido universalmente conocido desde el siglo XIX. Y otra persona que se fue muy joven. Bueno, Otero es increíble. Él nace contra esquina de aquí Palacio de Gobierno, de una familia muy acomodada económicamente. Su abuelo había llegado a Guadalajara, era un abogado español, fue alcalde de Guadalajara, alcalde ordinario, que era el encargado de impartir la justicia. El padre de Otero fue de los primeros médicos graduados en la Real Universidad de Guadalajara. Sin embargo, queda huérfano muy de joven. 6 años de padre,
y de 8 años queda huérfano de madre. Y eso lo lleva a una situación de pobreza que Otero tiene que trabajar desde muy joven como escribano, hacía guiones y copiaba para las obras de teatro para ganarse la vida. Su sueño era ser matemático, era ser agrimensor, le gustaban mucho las ciencias exactas, pero los caminos lo llevaron por la judicatura y él se gradúa de abogado con el permiso del gobernador a los 18 años. No hizo lo que hoy sería la facultad. Él empezó estudiando en el Instituto de Ciencias porque la Universidad de Guadalajara, por confesional, estaba cerrada. Sí. En el 34 reabran la Universidad de Guadalajara con el nombre, es un nombre muy singular, se llamaba Universidad Nacional de Guadalajara, nuestra actual universidad. Sí. Ahí estudia Otero y él, cuando termina el bachillerato, le pide permiso al gobernador para que lo examinen. Entonces se graduó de abogado de 18 años de edad. Era brillante. Y al año siguiente, 19, hace su primer libro, una biografía de Fray Antonio Alcalde, a quien le tiene una gran admiración. Y luego hace la monografía de Guadalajara en 1842, y es interesante porque es una descripción de Guadalajara muy acertada, y su última parte es su propuesta para traer agua del lago de Chapala a Guadalajara, pero estamos hablando de 1842, y habla del canal que vendría desde Zamora, desde Río Lerma, Ocotlán, Poncitlán, a Tequiza y a Las Pintas, que se vino materializando. Él lo propone en 1942, tomando unas tesis del ingeniero Tren, que se vino materializando en 1956, o sea, más de 100 años después. O sea, fueron gente, pero además con un gran compromiso, siempre defendiendo las instituciones. Otero defendía mucho el Poder Judicial de la Federación. Su propuesta era que hubiera 9 ministros de la Corte y que intervinieran en su elección el Ejecutivo, el Legislativo y los congresos de los estados. Era la tesis de Otero, o sea, de todos los temas, y presentó también su modelo de un sistema penitenciario que no fuera represivo para los presos, tomando como modelo el sistema penitenciario de Filadelfia y el de Inglaterra. No, maestro, pues aquí tenemos para largo. Yo creo que este programa no nos va a dar para una sola emisión. Tenemos que seguramente hacer una segunda y tercera sesión. No, un saludo y muchas gracias, Janet, al Poder Judicial, a ti, a tu equipo, por su generosidad, y estamos siempre con todo el interés de seguir hablando de lo que nos enorgullece, de nuestra identidad de ser jaliscienses, de impulsar la República Federalista, y gracias también a los magistrados, magistradas, a su presidente, a José Luis Álvarez. Y también felicitar a Janet, me estaba mostrando este documento de su abuela, que por fortuna vive, Alicia Won Castañeda, que es un símbolo de la resistencia social y de los derechos humanos, que vivió en carne propia la exclusión y la discriminación. Y para concluir, hablando de Otero, fue el primero en México de hablar de los derechos humanos, con ese nombre, de los derechos humanos, que deberían de ser garantías del Estado de Derecho, y entre esos derechos privilegiaba 2, los derechos humanos, teniendo como los primeros de ellos la libertad y la igualdad en todos los órdenes. Maestro. Y saludos a tu abuela. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias. Y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por el favor de su atención. Maestro, nosotros estamos muy complacidos. Esto nos permite saber, conocer nuestro pasado, entender nuestro presente y saber hacia dónde vamos, qué ruta llevamos aquí en Jalisco. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por el favor de su atención. Un placer, maestro.